Porque los antiguos, en su lenguaje y en su cultura, lo llamaban el castillo de Camelot, y los egipcios lo llamaban la Gran Pirámide, pero en diversidad de lenguas y teogonías y de cultura. Pero sin embargo, todos tienen un principio, que si no se muere, no se nace. Entonces, si pregunto, si el nacimiento nos da, dijéramos, la facultad de la inmortalidad o de la vida eterna, vamos a reflexionar sobre eso, porque la vida actualmente, como está manifiesta, nuestra vida, quiero decir, ¿cómo será que fuéramos inmortales? Que fuéramos eternos. Imagínense ustedes un Calígula inmortal. Imagínense ustedes un Nikita Khrushchev inmortal. Imagínense ustedes un creador de las guerras mundiales inmortal. No puede ser. Entonces, para ser inmortal, es decir, para lograr la vida eterna, necesitamos ser puros. Necesitamos la mayor simpleza de unidad y dentro de nosotros. Y esa purificación la da es precisamente el Cristo cuando desciende de lo alto, es decir, desde las profundidades ignotas de las partes superiores del ser, para salvarnos a través de la conciencia. Y la salvación comienza es precisamente en la conciencia. Quien no tenga conciencia no puede ni siquiera entender lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque solamente la conciencia, que es una partícula de Dios dentro de nosotros, crística, puede llevarnos a nosotros, como ese hilo de Ariadna, que se habla en la mitología, en aquel laberinto, nos puede salvar. Entonces, para lograr comprender el Evangelio en su significado real y auténtico, necesitamos la conciencia. Porque a nivel intelectual no. Por eso es que hay tantos intérpretes, tantas sectas, etcétera, de los evangelios. Estamos hablando de los canónicos, imagínense. Nadie se pone de acuerdo. Uno dice esto y aquel dice lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia dormida en ese sentido. Ahora, cuando despertamos la conciencia, ella nos conecta, nos hace partícipe de la luz en la dimensionalidad espiritual real, de donde viene el Creador y Dios, a través de sus elogines, y nos permite la instrucción, la sabiduría, para que nosotros lo logremos. Y está develado, pero necesitamos comprenderlo. Por eso en el Evangelio se habla de despertar. Por eso el Cristo, cuando estaba en el Monte de los Olivos o en esos olivares, en una noche, orando, se consigue 3 veces a sus discípulos que le acompañaban durmiendo y les llama la atención. Entonces debemos despertar la conciencia, porque a través de la conciencia podemos nosotros mantenernos fiel, mantenernos en amor, en esperanza, en rectitud, en humildad, en este trabajo de la cristificación, en esta obra de la salvación. Pero en esta salvación también hay fuerzas interesadas en que no nos salvemos. Y en ese sentido, también podemos entender las leyes opuestas de la naturaleza que operan para que se defina esos 144.000 elegidos, que simbólicamente son los salvos,
que simbólicamente son los que van a conseguir esa vida eterna. Pero que ese número no es necesariamente así, esa cantidad, no, sino que simboliza la clave. Y el 144.000 produce como clave el 9. Y el 9 es el número del hombre autorrealizado, del hombre que se autorrealizó, que se perfeccionó, que se purificó a través de la enseñanza del Evangelio. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, la vida eterna, lo que quiero expresar aquí es nuestra vida como humano, lograrla inmortal, porque somos mortales. Por eso Pablo habla de lo mortal a lo inmortal, de lo corrupto a lo incorruptible. Esa es la propuesta, esa es la promesa del Evangelio y esa es la salvación. Pero para eso necesitamos cristalizar el alma y posteriormente cristalizar el espíritu, porque actualmente no lo tenemos cristalizado y por eso es que morimos y por eso es que no somos inmortales. Todo inmortal tiene un alma, todo inmortal tiene un espíritu, todo inmortal ha encarnado el Cristo y a su Padre. Claro, porque en esto de los inmortales existen niveles y niveles de gloria y niveles de perfección, como dice Pablo, cuando habla de la gloria de las lumbreras y de los seres. Está claro que tiene más luz y más gloria un arcángel que un ángel. Está claro que la gloria de nuestro Salvador Jesús el Cristo es incomparable con los otros Cristos vivientes o con los apóstoles. Debemos comprender esto, reflexionar y discernir sobre este asunto. Ahora, repito, la vida mecánica, autómata que nosotros llevamos como animales intelectuales, como personas, nos llevan a nosotros al abismo y a la muerte segunda. Es decir, no somos salvos, estamos perdidos. Pero dentro de este mundo que ya describí, mecánico, existe una posibilidad y es el llamado que nos hace toda la voz de todos los que claman en el desierto cuando nos dicen: arrepiéntete, busca la luz, busca a tu Padre. Entonces, si tenemos inquietudes espirituales, anhelos trascendentales de ser, aspiración devocional a la luz, necesitamos arrepentirnos. Y este es el llamado, aquí y ahora. Llamado eres al arrepentimiento. El arrepentimiento va a producir un shock de conciencia. Y la conciencia en ese shock, en su destello, va a ser atendida por ese Cristo íntimo dentro de nosotros, por nuestro Padre Madre, que es nuestro Yahová interior, y nos va a dar fortaleza, nos va a dar esperanza, nos va a dar ese sentido místico trascendental de comprensión para que estudiemos cómo cristalizar el alma. Porque el alma nosotros no la tenemos. Si la tuviésemos, el Cristo nos fuera dicho: en paciencia poseeréis vuestras almas. Y tampoco fuera dicho lo de la muerte segunda, ni tampoco lo del nacimiento segundo. Ahora, hay otro recurso teológico de la Biblia cuando el adversario, cuando las fuerzas tenebrosas de la naturaleza tientan a Jesús el Cristo en el desierto. Cuando Job también fue tentado por ese mismo principio, por esa misma potestad, porque quieren que pierdan el alma.
Entonces hay un interés del que el alma nuestra sea perdida, mayormente. Y también hay un interés en la fuerza luminosa de la naturaleza divina para que esa alma sea salva.